Módulo 3. Reactivación económica y cambio climático. En América Latina, la década anterior a la pandemia fue de crecimiento bajo. La incidencia de COVID-19 agudizó la crisis socioeconómica. Frente a esta situación, los gobiernos destinaron importantes recursos económicos y financieros hacia las comunidades. Estos esfuerzos se dirigieron a fortalecer los sistemas de salud pública, apoyar a las familias y proteger la estructura productiva. Según los casos, estos recursos se canalizaron en forma directa a las familias, las empresas y los gobiernos locales. Gracias a este conjunto de medidas, en 2020, se considera que unos 20 millones de personas escaparon de caer bajo el umbral de la pobreza en la región. Sin embargo, lo hecho no es suficiente porque la crisis es persistente. Además, se han producido menos recaudaciones tributarias, se han incrementado los déficits presupuestarios y ha crecido la deuda de los países, con lo cual se agrava más la situación económica para todos los sectores y en muchos casos se ha iniciado un círculo perverso dada la baja sostenibilidad de sus sistemas productivos. La CEPAL lo dijo en 2021 y hoy parece tener mayor razón. La crisis actual debe aprovecharse como una oportunidad para repensar la agenda de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe. También como una ocasión para alcanzar un amplio consenso social y político destinado a implementar reformas ambiciosas que permitan emprender un proceso de reconstrucción sostenible e igualitario dentro y fuera de los sistemas agroalimentarios. La estrategia de reactivación que proponemos rescata la necesidad de que la producción de alimentos, junto al resguardo de la salud, deben estar en la primera línea de las prioridades de financiamiento e inversión para la fase de recuperación y transformación post-pandemia. A partir de esta propuesta, la recuperación no apunta solo a corto plazo. Lo que se propone es replantear los objetivos del futuro, para lo cual el largo plazo resulta inevitable y necesario. Supuestamente, en esta primera línea, la agricultura y los sistemas agroalimentarios tienen un rol fundamental en las economías de América Latina y el Caribe, pues representan una importante fuente de ingresos, empleos y alimentos para la región y el mundo. No obstante, este mismo sector, previo a la pandemia, ya enfrentaba importantes rezagos y brechas en sus indicadores de desarrollo debido a la interacción de múltiples desigualdades sociales, económicas y territoriales. En consecuencia, las estrategias de reactivación económica y social deben disponerse para abordar los siguientes resultados centrales: reducir brechas estructurales. En otras palabras, que la atención a la emergencia de la pandemia no nos impida ver que hay brechas estructurales que hay que resolver, como las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la población, la falta de políticas de protección social, la exclusión de los bienes de la cultura, que son las principales condiciones con las que interactúan las crisis y los desastres y hacen más difícil salir de este círculo vicioso. Es apremiante colocar como metas reducir y salir de la pobreza, alcanzar el acceso efectivo a la sanidad y salud, fortalecer la educación, asegurar el acceso y disponibilidad de tecnologías de información y comunicación, enfocar el desarrollo considerando género. La pandemia nos tiene a todos muy complicados, la situación fiscal de los países de América Latina es muy compleja y eso rebota inmediatamente en los presupuestos de los ministerios de Agricultura o los ministerios rurales y por ende en los presupuestos de los programas de extensión. Esto es bastante lógico. En los próximos años vamos a tener mucha restricción fiscal y la pregunta que yo creo que tenemos que respondernos todos, tanto las autoridades como los dirigentes de la sociedad civil, la gente de las empresas, es cómo reaccionamos, ¿no es cierto?, a una etapa pospandémica en donde tenemos que relanzar la economía, tenemos que evitar nuevas crisis sistémicas como las que estamos viviendo ahora. En segundo lugar, responder a la crisis desde el factor clima. En este contexto, nunca ha sido tan importante como ahora hacer que las estrategias de respuesta al COVID-19
sean diferentes de los planes de recuperación económica que se han visto hasta ahora. En realidad, la incorporación de soluciones sostenibles y a prueba del clima constituyen la clave para mejorar la resiliencia de las sociedades, así como para estar preparados de la mejor manera posible ante el futuro. La recuperación de la pandemia del COVID-19 debe abordar simultáneamente las crisis sanitaria, económica y climática, reduciendo al mismo tiempo las desigualdades. Sencillamente, la economía no será sostenible si al mismo tiempo no se apuntalan condiciones frente al cambio climático. Con los efectos actuales y previstos del cambio climático, la capacidad de la mayoría de los países para responder a las crisis climáticas se verá gravemente disminuida. En tercer lugar, digitalización y nuevas tecnologías. La FAO y la CEPAL reconocen que las nuevas tecnologías pueden ser un motor fundamental para la transformación rural, creando nuevas oportunidades para las y los agricultores. Mientras el 70% de la población urbana cuenta con servicios de conectividad significativa, en las poblaciones rurales este porcentaje baja al 36.8%. Escuchemos a esta experta. A partir del índice de banda ancha del BID hemos podido hacer una extrapolación para 24 países de América Latina y el Caribe, y en esas estimaciones arrojan que el 77 millones de pobladores rurales de estos 24 países no acceden a una conectividad con los estándares mínimos de calidad necesarios. Que si bien la conectividad es una condición necesaria para la llegada de las tecnologías digitales, no es suficiente. También es necesario que la población cuente con los conocimientos y con la pericia para manejar estos recursos. Hay que invertir recursos y para eso tenemos que tener una voluntad política, llamémosla así, de ir digitalizando nuestro proceso en el entendido de que a la larga eso es lo que va a permitir que los productores sean más eficientes e incluso permitir a los pequeños productores de menor escala superar esa brecha tecnológica que actualmente con los esquemas tradicionales de extensionismo es bastante amplia. Gracias a la digitalización nosotros pensamos que vamos a democratizar mucho más el acceso al conocimiento de los productores independientemente de la escala que ellos mismos exploten. En cuarto lugar, fortalecimiento del tejido productivo, asociativismo y cooperativismo. El cooperativismo ha demostrado ser una herramienta clave para la inclusión y la formalización de la producción familiar en las cadenas productivas, así como para la generación de bienes públicos que contribuyan al desarrollo territorial y sectorial. Las cooperativas tienen una gran oportunidad de conformar sólidos sistemas agroalimentarios con una presencia notoria en los mercados. Justamente, quizás una de las formas empresariales y sociales más importantes para poder responder a este desafío de la inclusión de la producción familiar son las cooperativas. Las cooperativas históricamente tienen como de alguna manera su origen y su fundamento en una necesidad compartida, objetivada por un grupo de personas que bajo un conjunto de principios y valores determinados buscan asociarse para satisfacer esa necesidad. Si uno analiza la historia de las cooperativas agrarias en el mundo y en la región, tiene que ver con esto, con la búsqueda de alternativas, de ganar escala, poder negociación y de solucionar determinadas demandas. La organización no se la mira aún como esta forma a través de las cuales nosotros podríamos fortalecer nuestros procesos, ¿no? Productivos, organizativos, comerciales. Todavía se lo mira como el ente a través del cual yo pueda tener algo. El tema, o sea, casi todos, ¿no? Cuando uno va y le dice, bueno, ¿y usted qué quisiera exportar? Todos quieren exportar. La pregunta es, ¿cuáles son las dinámicas comerciales que deberíamos nosotros incentivar en cada sector? Los procesos organizativos y asociativos vienen siendo desgastados porque no estamos mirando realmente qué significa el unirnos, el cooperar, el asociarnos, ¿no? Estas estrategias de reactivación económica son una invitación a la acción. Queremos que el campo no se detenga. Vigorizar su actividad es fundamental. ¿Y ustedes qué opinan?